Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tutorial sobre System Designer. En la parte 1 vimos cómo crear este mapa de desplazamiento para simular nuestro muro de rocas o nuestro muro de piedras. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte es terminar este material construyendo el mapa de color, albedo, y el mapa de glossiness, que son los dos que nos faltan para que este material tenga un aspecto más realista. A la hora de crear el mapa de color ya hemos visto en el canal varias técnicas, como por ejemplo utilizar degradados para transformar esto que ya tenemos como mapa de altura en un nuevo mapa de color. Hemos visto cómo combinar varias máscaras para añadir variaciones, etc. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es repasar un poco todas esas técnicas para ver cómo le damos color a nuestro muro. Lo ideal, como siempre os digo, es que tengáis pues, un montón de referencias. Yo ahora voy a ir un poco más rápido porque lo que me interesa es que tengáis simplemente los conceptos, pero siempre intentad enfocaros en reproducir un material en concreto. Yo sí que me he traído aquí una referencia, no es esto lo que vamos a tratar de reconstruir, pero quiero que entendáis un poco la estructura de un muro de piedras. Como veis, en cuanto al color, que es lo que nos importa ahora mismo, podemos observar varias características. Primero, observamos que de piedra a piedra hay grandes variaciones en los colores. Podemos observar piedras más rojizas como esta, más grises, más amarillas. Luego, una primera cosa que podemos introducir en nuestro material es una variación por piedra. Vamos a tener que buscar alguna manera de que cada una de estas piedras tenga un color diferente, por ejemplo. Luego también, si os fijáis bien, podemos ver que hay estas motitas blancas que generalmente se producen en aquellas zonas que están más desgastadas. Ya hemos introducido algo similar a eso con nuestro mapa de curvatura, que es lo que nos permite resaltar estos volúmenes. Pero si os fijáis, aquí podemos ver que hay como unas motas blancas que están distribuidas por encima de nuestras piedras. Luego tendremos que buscar también una forma de añadir ese tipo de efecto muy característico en las rocas. También, si os fijáis bien, dentro de cada una de las piedras vemos variaciones de colores. Esta piedra no tiene un solo color sólido, sino que tiene colores más marrones, más amarillos, más verdes, más grisáceos. También tendremos que introducir una serie de variaciones de color para todas nuestras piedras en general. Y luego, por último, podemos observar, por ejemplo, pues cosas como quizás estas ondulaciones de aquí, o este tipo de manchas que están apareciendo aquí. Esto nos da una pista, más o menos, de por dónde orientar la creación de nuestro mapa de color. De manera que vamos a comenzar por lo más básico. Primero necesitamos tener un color aleatorio por piedras. Lo que podemos hacer en este sentido es rescatar esta máscara que habíamos creado previamente, esta de aquí, que es la que nos permitía, por ejemplo, distorsionar nuestros efectos para que no tuvieran continuidad de una piedra a la siguiente, y gracias a nuestro mapa de gradient, que me imagino que ya sabéis cómo funciona si habéis visto los tutoriales anteriores, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un degradado de colores. Aquí podríamos hacerlo manualmente, o en mi caso lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta propia textura para samplear estos colores y así me ahorro pues un poco de trabajo. Ya sabéis cómo se hace esto también, le damos aquí a Pick Gradient y ahora pues lo que podemos hacer de forma muy rápida es una cosa como esta. Fijaros que es muy importante que tengamos este tipo de variaciones. Hay una piedra que es más azul, por ejemplo, y esto en principio nos podría parecer que está mal, pero vamos a dejarlo así, porque es precisamente lo que estamos buscando conseguir. Estamos buscando variaciones muy fuertes en los colores. Queremos que esto sea más realista, que no tenga solo un color que lo va a hacer que parezca plano. Luego, a mí que aparezcan estos colores tan intensos me parece positivo. Luego podremos decidir si nos interesa que tenga más o menos intensidad este mapa. Además de este mapa vamos a preparar otra serie de degradados. En esta ocasión, en lugar de utilizar para crearlos nuestra máscara de colores, vamos a utilizar directamente nuestro mapa de altura. Esto nos va a permitir que en función de la profundidad o de la altura que tenga nuestra roca, vamos a poder crear degradados de color. Es un primer grado de variación de color que nos va a resultar interesante y de estos vamos a crear unos cuantos. Vamos a hacer como el otro día cuando creamos un material de acero corten, que primero nos preparamos una serie de degradados para luego tener versatilidad a la hora de trabajar. Voy a crear, por ejemplo, pues estos de aquí.
Y ahora nuevamente vamos a repetir un poco este proceso. Vamos a utilizar el gradient, la herramienta de Pick Gradient, y ahora ya nos vamos a intentar enfocar en una sola roca a la vez, ¿no? Para crear como estos degradados en función de la altura de nuestro material. Tenemos que intentar, pues, probar varias veces hasta que encontremos un degradado que nos parezca interesante. Bueno, este puede ser uno. Estoy buscando ahora mismo en esta fase del proceso cosas muy sutiles. Luego, si quiero añadirle más variaciones, lo puedo hacer posteriormente. Y aquí nuevamente, pues vamos a hacer algo parecido, en este caso con una piedra más grisácea, por ejemplo. En este caso no tiene casi ningún color, luego vamos a probar otro tipo de variaciones. Ahora simplemente estoy buscando esto que está pasando aquí ahora. Variaciones aleatorias de colores. Aunque os parezcan muy raras al principio, no importa, ir creando varias para que luego tengamos donde elegir. Y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a coger uno de estos colores más marroncitos. Quizás es demasiado marcado el efecto. Vamos a ver, por ejemplo. Hay que probar varias veces. Ya sabéis que yo pues le suelo dedicar un rato a este proceso para obtener resultados más interesantes. Este quizás es un poco extraño. Y bueno, ese puede funcionarme bastante bien. Es un color como tipo tierra. Vamos a crear otro más. Tal vez uno de estos grises. O este de aquí. Ya tenemos aquí un gris, pero este va a unos tonos más oscuros y el otro va a unos tonos más brillantes, que creo que puede ser interesante. Vamos a crear uno más. Por ejemplo, me gustaría tener uno de estos colores más marrones oscuros, como estos que tenemos aquí, por ejemplo. Vamos a crear uno más saturado, quizás. Este puede estar bien. Y bueno, imaginemos que ya estamos satisfechos con este resultado. Ya tenemos unos puntos de partida, tenemos una serie de máscaras de color, una serie de degradados y además tenemos una variación por piedra. Ahora ya podemos empezar a jugar con esto para crear diferentes resultados. Es muy sencillo al principio porque simplemente como ya tenemos aquí una serie de mapas de suciedad, vamos a probar varios de ellos. Por ejemplo, vamos a probar un dirt. Por ejemplo, este puede ser un buen punto de partida, que si os fijáis tiene como esta estructura quebrada, como más rocosa. También podríamos probar con, por ejemplo, estos mapas de clouds. En concreto, este creo que puede ser interesante. También podríamos probar con los mapas de suciedad que ya vienen establecidos en System Designer, ¿no? Como tal vez estos más direccionales. O alguno de estos que tenemos por aquí abajo. Ahora ya simplemente se trata de empezar a experimentar. Vamos a empezar a mezclar varios de estos colores utilizando estas máscaras para conseguir variación en los resultados. Vamos a empezar, por ejemplo, mezclando uno de estos colores grises o azulados con uno de estos colores más amarillentos. Vamos a crear un blend. Vamos a poner como base este color amarillento y como top nuestro color más azulado. Y ahora vamos a ir probando diferentes máscaras, por ejemplo. Y si os fijáis, esto es el primer grado que obtenemos de aleatoriedad. Tiene continuidad entre las rocas. Luego, si nos apetece que esto no sea así, si queremos empezar ya a romper el patrón, recordad que tendríamos que utilizar estos nodos que nos permiten distorsionar el patrón de forma direccional para romperlo. Vamos a usarlo, ya que lo tenemos por aquí creado, pues esto nos puede permitir conseguir resultados un poquito menos repetidos, que se note que son un poquito más orgánicos. Y ahora el truco está en ir anidando estos procesos para conseguir resultados más interesantes. Vamos a buscar ahora, por ejemplo, un color diferente, tal vez puede ser este, y aquí una cosa que podéis hacer es empezar a jugar. Si os gusta este patrón, por ejemplo, lo que podemos empezar a hacer es utilizar este nodo de tono saturación y podemos empezar a cambiar el tono y la saturación utilizando este nodo. Por ejemplo, voy a intentar crear un color más rojizo como estos que he visto en la referencia. Podríamos utilizar, vamos a probar con diferentes de estos mapas. Bueno, de momento vamos a utilizar este de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es que con un blend vamos a repetir un poco este proceso. Vamos a mezclar estos dos que acabamos de crear, pero en este caso quizás vamos a probar con esta máscara o vamos a probar con esta otra. Nuestro objetivo ahora mismo es ir creando variaciones aleatorias para que esto no parezca tan uniforme. Vamos a contrastar esta máscara
para ver si obtenemos resultados más interesantes. Si os fijáis, aquí tenemos solo como dos tonalidades, dos colores, y acabamos de introducir una tercera tonalidad gracias a esta máscara. Vamos a quitarle un poquito de presencia a esta máscara. Como una cosa así puede estar bien. Vamos a continuar con este proceso, por ejemplo, con otro tono saturación. Y quizás voy a introducir un tono más saturado, ¿no? Algo más parecido a estos colores intensos que tenemos aquí. Quizás podemos utilizar directamente este color de aquí, que es muy fuerte. Vamos a utilizar un nuevo blend. Le conectamos este color de aquí y ahora como máscara vamos a utilizar tal vez... Vamos a probar con esta máscara, por ejemplo, que parece que puede ser interesante. La vamos a romper utilizando nuestro Directional Warp y ahora vamos a utilizar esto como máscara. Y quizás pues podemos empezar a bajarle la opacidad para que no sea una mezcla tan exagerada. Esto nos da una direccionalidad que nos puede simular pues quizás pues lluvia que ha caído sobre este muro, ha ido arrastrando ciertos residuos, etc. Y vamos consiguiendo un resultado más interesante. Quizás puedo probar a cambiar este color, a ver qué cosas podría obtener. Vamos a ver. Vamos a subirle mucho la saturación para poder ver bien el color que estamos introduciendo. Y bueno, yo creo que en principio el que teníamos estaba bastante bien. Vamos a irnos a un amarillento así para simular como que es una capa de polvo que se está acumulando en la superficie de esta roca. Quizás lo podemos hacer un poquito más oscuro. Y vamos dándole color y forma a este mapa de color. Ahora, por ejemplo, me parece que me hace falta un mapa de detalles de mayor frecuencia, ¿no? Algo que me dé como este granulado que suele tener la roca. Para esto podríamos intentar rescatar uno de los mapas que creamos anteriormente, como por ejemplo podría ser este mapa que habíamos creado previamente, o podríamos utilizar un nuevo mapa. Voy a probar, por ejemplo, con un nuevo mapa, tal vez este Clouds, o este otro de aquí. Este me gusta, quiero definitivamente utilizarlo en algún momento porque me parece que tiene un patrón muy interesante para las rocas. Vamos a buscarnos un ruido como por ejemplo una cosa así, es justo lo que tengo en mente. Y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente, gracias a un blend, y utilizando esto como máscara, vamos a empezar a añadirle... Quizás aquí, vamos a probar con este. Si no nos gusta, luego podemos cambiar el degradado. Vamos a empezar a añadirle estas variaciones, si os fijáis. Ya tenemos aquí como unos cambios de tono muy interesantes, pero yo he hecho en falta este otro tipo de variaciones, ¿no? Como de mayor frecuencia. Y quizás podemos conectar esto a través de un cambio de tono-saturación para darle otro tipo de colores. Vamos a subir mucho la saturación para ver cuál es el color que estamos introduciendo. Ahora lo elegimos. Quizás estos verdes pueden ser interesantes, ¿no? Nos pueden ayudar a simular una capa vegetal sobre nuestra roca. Vamos a ver cómo podría quedar esto. Tened cuidado para no introducir colores muy artificiales, ¿no? Es un proceso con el que tenéis que tener bastante cuidado. Pero ya vamos rompiendo esta monotonía en nuestros patrones. Ya fijaros, cada una de las rocas empieza a tener varios colores, ya no es un solo color. Y por último lo que vamos a hacer es añadir, vamos a utilizar un blend, nuestro cambio general por roca. Vamos a ponerlo, vamos a probar tal vez un overlay a una intensidad bajita. Con esto estamos consiguiendo, primero, añadir aleatoriedad dentro de todas las rocas, como estas variaciones, estos colores variables, y luego en cada una de las rocas también estamos añadiendo variación. Vamos a ver cómo va quedando esto, porque aunque aquí os pueda parecer que esto es un color muy artificial, para el albedo puede que tenga buena pinta. Vamos a colocarlo en sustitución de nuestro color gris que teníamos aquí. Como veis, esto ya empieza a hacer que nuestro material sea un poco más interesante. Quizás los colores que tiene nuestro último mapa son demasiado saturados. Puede que estos azules quizás sean un poco exagerados. Una cosa que podemos hacer es añadir al final de nuestro mapa de color
un tono saturación y tal vez unos niveles. Y con esto es con lo que le vamos a dar el último toque a nuestro mapa de color. Así vamos a poder cambiar, por ejemplo, el tono en general de toda nuestra piedra, su saturación general, podemos subirla o bajarla. Vamos a bajarla un pelín. Su luminosidad, por ejemplo. Y con estos niveles podríamos añadir, por ejemplo, mayor contraste, ¿no? Es una manera de tener pues un último toque o una última posibilidad de manipular el color de nuestras paredes. Y aquí fijaros, esto ya va tomando, en mi opinión, buena forma, pero todavía nos faltan detalles importantes, ¿no? Ahora mismo parece un poco plasticosa nuestra pared. Ya tiene cosas interesantes, ¿no? Ya podemos observar aquí diferentes variaciones entre las rocas, podemos observar detallitos en cada una de las rocas, pero vamos a continuar añadiendo detalles. Todo ello entre medias de estos nodos de aquí, que son, por así decirlo, los últimos del proceso. Ahora que ya tengo una base sobre la que trabajar, voy a empezar a añadir detalles como esas motitas blancas que habíamos visto en nuestra referencia. Para añadir esas motitas blancas, tal vez podemos utilizar este mapa que me había gustado. Vamos a hacerlo, tal vez pasar a través de... Vamos a probarlo primero y luego ya decidimos si lo distorsionamos o no. Vamos a hacer, por ejemplo, con estas motitas a través de un gradient una primera prueba. Tal vez lo podemos poner en modo añadir con muy poquita intensidad para empezar a darle estas modificaciones en nuestras rocas. Esto quizás puede ser interesante y también podríamos utilizarlo en lugar de como mapa para mezclar, como una máscara. Y ahora lo que puedo hacer es utilizar, por ejemplo, un tono saturación de este y desaturarlo, por ejemplo, bastante, ¿no? Vamos a quitarle saturación para crear un color más grisáceo, más... Vamos a hacer una cosa como esta, por ejemplo, ¿no? Y ahora este color más grisáceo es el que voy a utilizar para colocarlo encima del anterior con esta máscara que tenemos aquí. Entonces, si os fijáis, vamos añadiendo poco a poco estructura y detalles en nuestro material. Voy a crear unas motitas. Deberíamos de tener por aquí varios mapas de suciedad, ¿no? Por ejemplo, este dirt, o este, o este. Nos van a ayudar a añadir estas motitas en nuestro material. Vamos a probar con varios de ellos. Este puede ser interesante. Vamos a conectarlo a través de unos niveles y vamos a contrastar estas motitas. Lo que quiero crear son puntos muy intensos en diferentes zonas de mis rocas. Y ahora lo que voy a utilizar también, por ejemplo, es un Directional Warp. Y este Directional Warp vamos a hacer con él algo parecido a lo que hicimos en su momento con nuestro aferocorten. Vamos a añadirle direccionalidad, ¿no? Con esta parte de aquí le ponemos 90 grados, por ejemplo, y vamos a hacer que esto tenga direccionalidad. Quizá tenemos que meterle un mapa de más frecuencia todavía. Vamos a probar con un Clouds 2, a ver si nos da mayor frecuencia, y si no tendremos que meter tal vez un Clouds 3 o una cosa así. Vamos a ver. Todavía no es suficiente. Vamos a buscar un mapa de aún mayor frecuencia, como podría ser, por ejemplo, vamos a ver, como un Fractal Zoom, por ejemplo, que quizás es demasiado. Quizás es un problema de escala. Vamos a probar. Y bueno, en este caso no estoy obteniendo lo que me interesa. Vamos a probar con Moisture. Y tal vez algo así es más lo que estoy buscando. Quiero conseguir como estos colores, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a sustituirlo por este otro de aquí. Este me está gustando bastante. Esta es la estructura que estoy buscando, que es como para añadirle un segundo grado de aleatoriedad a nuestras rocas, un patrón a nuestras rocas. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar. Quizás tendríamos que conectarlo antes en el proceso, pero bueno, voy a probar a conectárselo en algún punto por aquí encima. Y para ello, en este caso, sí que voy a utilizar este Directional Warp.
que me va a permitir romper el patrón para que no sea el mismo en todas nuestras rocas. Y ahora con un blend podemos, por ejemplo, utilizar este patrón como una máscara overlay o como una máscara de añadir o de multiplicar. Vamos a probar con overlay con una intensidad muy pequeña. Lo que estoy buscando es crear este tipo de modificaciones en el color de mis piedras. Si os fijáis, antes ya habíamos añadido bastantes detalles, pero este nuevo grado de detalle a mí me parece que también puede ser interesante. Vamos a añadírselo muy sutil, ¿no? Simplemente es como para empezar a darle textura a nuestras rocas. Y vamos a trabajar estas motas blancas que tenía yo en mente. Quizás podemos combinar estos dos de aquí. Vamos a poner un blend en modo añadir, ¿no? Para que tengan como más intensidad. Estas no me terminan de gustar. Vamos a hacerlas pasar a través de unos niveles, quizás para contrastarlas más y aislarlas, ¿no? Y que tengamos como este tipo de motas nuevamente. Podemos hacerlo pasar a través de un Directional Warp para romper los patrones. Y esto se lo vamos a conectar en nuestro blend. Y en este caso lo podemos conectar directamente aquí. Creamos, por ejemplo, aquí un tono saturación. Y a este tono saturación lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar mucha saturación y le vamos a dar bastante lightness. Una cosa así, como para introducir estas pequeñas motas en nuestra roca. Voy a quitarle la saturación por completo. Y aquí le vamos a poner modo añadir, con muy poquita intensidad. Y ahora si quiero conseguir, por ejemplo, darle un poco de direccionalidad a estas motitas, lo que voy a hacer es que voy a distorsionar quizás algunas de ellas, como por ejemplo esta de aquí. Vamos a añadirle un Directional Warp. Y vamos a probar con un Dirt, por ejemplo, con este Dirt de aquí. Vamos a ver si consigo lo que estoy buscando, que es como darle a estas motitas, sí, algo precisamente como esto. Como una pequeña direccionalidad, ¿no? Como para simular esas manchitas blancas que veíamos antes en nuestro material. Y ahora vais a ver que el resultado es completamente distinto. En lugar de tener unas motitas muy puntuales, tenemos como estas motas más direccionales en nuestra roca. Todo esto poco a poco, como veis, va añadiendo detalles a nuestro material de roca. Ahora ya aquí pues se pueden ver algunos de esos detalles. En esta roca, por ejemplo, se ve bastante bien y hace que se pierda esa ilusión de que estamos ante un material 3D. Le vamos añadiendo poco a poco detalles. Pensad que todavía aquí nos falta un mapa muy importante, que es el mapa de glossiness, que es el que va a hacer que se nos rompan los especulares en algunas zonas. De momento solo estamos trabajando en el mapa de color, recordad esto, ¿vale? En principio yo creo que este mapa de color está ya bastante bien, pero quiero añadirle unas variaciones aún más agresivas. Quiero que haya algunas de estas rocas que tengan diferencias de color muy grandes. Para esto vamos a buscar algún tipo de patrón. Por ejemplo, vamos a probar un tipo de patrón que creo que puede ser interesante. Vamos a borrar esto. Como veis, todo el rato estamos repitiendo las mismas técnicas básicas. Por ejemplo, para añadir color estamos buscando una máscara interesante, cambiando el color de nuestra máscara original y mezclando los dos mediante esa máscara. De esa manera conseguimos ir añadiendo poco a poco más complejidad. Partimos de un degradado muy uniforme, que evidentemente no parece orgánico, y le vamos añadiendo modificaciones, diferentes variaciones de colores, para que vaya ganando complejidad poco a poco. Y con eso vamos construyendo nuestra textura, ¿vale? Esto es lo más importante. Ya os he dicho el otro día que evidentemente estoy yendo muy rápido, estoy trabajando un poco de memoria y es posible que estos efectos sean mejorables, pero fijaros, por ejemplo, en esta roca pues tiene características interesantes. Tiene aquí una mancha, por ejemplo, tiene una direccionalidad que simula un poco el efecto de la lluvia y todo este tipo de cosas hacen que sea más interesante. Vamos a trabajar en una máscara distinta, por ejemplo, con el generador de rayones, que es este de aquí. Por ejemplo, este generador de rayones me va a permitir
Si los hago muy grandes, los rayones, si hago que estas líneas sean muy anchas, puedo simular un patrón, una máscara que tenga como líneas que se cruzan entre sí, que es una cosa que yo he visto algunas veces en las rocas. Lo que vamos a hacer entonces es, pues, empezar a manipular nuestro mapa de rayones para intentar conseguir precisamente eso. Aquí, por ejemplo, me parece que la dirección de estos rayones está demasiado aleatoria, de manera que lo que vamos a hacer es intentar darle un poquito más de direccionalidad, también vamos a darle un poquito más de grosor. Un problema que tiene este generador de rayones es que pasado cierto umbral, si yo por ejemplo ahora quiero subir más de este parámetro, empiezan a aparecer estas distorsiones, porque estos son como pequeños segmentos, son pequeños degradados que van siguiendo una trayectoria o que se van modificando. Entonces cuando los hacemos muy gordos, se ve este problema. Luego probablemente sea mucho mejor mantener este parámetro un poco más pequeño y engordar estas líneas con el nodo que vimos el otro día de dilation, por ejemplo, ¿no? Con este sí que vamos a poder conseguir este resultado que es lo que yo estoy buscando. Vamos a explorar un poco qué posibilidades tenemos aquí. Podremos también, si queremos, añadirle variación en la luminosidad, que en este caso creo que está bastante bien. Y quizás vamos a hacer que tengan una dirección más uniforme. Vamos a hacer que vayan más hacia abajo, por ejemplo, y les vamos a añadir solamente un poquito de rotación aleatoria. Y vamos a poner más cantidad de estas líneas. Les vamos a dar un poquito más de resolución para evitar que puedan aparecer esos problemas en los segmentos. Y con esto vamos a conseguir una cosa más o menos como esta. Ahora mismo, pues parece muy burdo, ¿no? Todavía no hemos añadido detalles a esta máscara. Vamos a duplicar esta máscara, por ejemplo. Y voy a crear otra parecida, pero con muchas más variaciones y quizás un poquito más cortas, ¿no? Como que estoy buscando una más direccional, que sería esta, y otra más aleatoria, que sería esta. Y las vamos a combinar, las dos. Vamos a utilizar aquí un blend, ¿no? Y vamos a poner esta como base, esta encima, y tal vez las podemos mezclar al 50% o al 60%. ¿Vale? Y con esto pues hemos añadido otro tipo de efecto. Quizás, de hecho, lo voy a añadir como en modo añadir, que creo que me va a resultar más interesante el resultado. Y a esta de aquí, que es la capa que tenemos por debajo, para que no tenga la misma importancia o para que no esté en la misma posición de altura, lo que puedo hacer es quizás oscurecerlas un poquito. Vamos a oscurecerlas un poco. Y ahora he creado como dos capas, una más adelante y otra más atrás para este patrón. Estas necesito muchas más. Vamos a añadirle muchas más. Y esto es un poco lo que estoy buscando. Es un patrón aleatorio, pero con direccionalidad. Si yo ahora empiezo a mezclar este patrón con otro tipo de máscaras, como por ejemplo, pues vamos a ver, esta me gustaba bastante, vamos a ver si nos da buenos resultados. Si yo ahora, por ejemplo, empiezo a utilizar esta máscara en modo sustraer, ¿no? Para restarle partes, me voy quedando con este otro patrón. Podemos probar también, vamos a ver, como por ejemplo overlay puede ser interesante. Y quizás necesitamos incrementar la cantidad de estas líneas también para que haya más. Y se me ocurre que quizás también puede ser interesante que introduzcamos un blur para que no se note tanto que son líneas direccionales. Vamos a meter aquí un blur de alta calidad. Y con este blur lo que vamos a hacer es que vamos a generar un patrón no tan perfecto, sino que va a ser un poquito más orgánico. Exactamente. Una cosa así es lo que estoy buscando. Fijaros que he conseguido una máscara en blanco y negro, con irregularidades, pero hay cierta direccionalidad. No sé si lo podéis ver. Y quizás las vamos a hacer aún más largas. Me parece que son un poco cortas. Vamos a ver. Vamos a hacerlas un poquito más largas. Y estas también las vamos a hacer un poquito más largas. Quizá le vamos a poner aún más. 2048 de estas. Bien, una cosa así me parece perfecto. Este es justo el patrón que estoy buscando. Además, voy a mezclarlo con otro patrón menos direccional, ¿no? No quiero que haya tantísimo contraste, porque si yo ahora utilizo esto como máscara,
Y vamos a hacerlo para que lo podáis ver. Y por ejemplo aquí utilizo un tono saturación. Quizás podemos probar con este mismo que teníamos aquí para ir más rápido. Fijaros que ahora mismo, en mi opinión, es muy brusco. Todavía se nota mucho la diferencia. Tenemos que encontrar una manera de camuflar un poco esta máscara. Vamos a conectar este otro. Y voy a buscar una máscara que tenga también bastante poca saturación, pero quizás que sea más oscura, ¿no? Vamos a ver. Algo que me recuerde a una roca más o menos. Tal vez podemos invertir el proceso. Vamos a ver. Vamos a invertir estos dos mapas. Y bueno, podría ser interesante. Vamos a mezclar esta máscara porque ahora mismo, como veis, es muy agresiva para lo que yo estoy buscando. Vamos a conectar esto aquí y vamos a utilizar un blend. Y como máscara podemos utilizar, por ejemplo, vamos a ver, un noise de estos que tenemos aquí. Este podría funcionarnos. Y este también podría funcionarnos, yo creo. Y los vamos a conectar, por ejemplo, de esta manera. Y vamos a empezar a explorar diferentes posibilidades. Esto podría ser interesante si no lo ponemos al 100%. Se me antoja que este puede ser una buena máscara. Estoy buscando aún más definición en estas líneas, así que quizás voy a contrastarlas un poquito más, especialmente en esta dirección. Quiero más de estos detalles. Y aquí le vamos a utilizar un sustraer para asegurarme de que quito la precisión de estas líneas. Una cosa así puede funcionar. Vamos a probar tal vez con multiplicar. Tal vez una cosa así. O si no, podemos utilizar el modo añadir. O tal vez max puede ser interesante en este caso. Y esta máscara de aquí abajo con un nodo de niveles le vamos a quitar un poco de blancos. Una cosa así puede ser interesante. Siento que quizás este patrón va a ser un poco más interesante. Vamos a conectarlo como máscara y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Teníamos este resultado, que era muy colorido, muy uniforme, y le hemos introducido una serie de variaciones utilizando esta máscara. Quizás este blur es muy grande, vamos a ponérselo un poquito más bajo para que mantengan un poco más su direccionalidad. Vamos a ver qué obtenemos aquí. Y sí, quizás esto es un poco más lo que yo tengo en mente. Ahora quizás es muy uniforme el efecto. Para que no sea tan uniforme, o sea, para que no todas las rocas tengan presente este efecto, lo que puedo hacer es combinarlo con este mapa que tenemos aquí, que estamos utilizando un montón, si os fijáis, en toda nuestra substance, y lo podemos combinar para restarle importancia a algunas zonas. Vamos a utilizar un blend. Vamos a conectar esto en la parte de abajo de nuestro blend. Y este mapa lo vamos a conectar. Si soy capaz de... Lo vamos a conectar en la parte de arriba de nuestro blend. Y ahora podemos, por ejemplo, o sustraérselo a algunas zonas para que no tengan todas la misma importancia. Fijaros que ahora lo que vamos a conseguir es que haya algunas rocas con este efecto y otras rocas sin este efecto, lo cual me va a permitir añadirle mayor detalle a mi muro de piedras. Me gustaría que el efecto quizás sea aún más marcado, no me termina de convencer esta máscara. Quizás podemos conseguir que sea más interesante reduciendo esto y añadiéndole un poquito más de rotación, por ejemplo. Vamos a ver. Y vamos a exagerar un poquito más el cambio de color para ver si conseguimos también pues que se marque más este efecto que estamos creando. Esto es un poco más lo que tengo en mente, ¿no? Que queremos crear como estas variaciones. Vamos a probar a blancos, pero no, a blancos me parece que se nos va demasiado. Una cosa así creo que es interesante, ¿no? Estas pequeñas variaciones
que, como veis, tienen direccionalidad. Lo que estoy buscando es que no sea una típica máscara de Substance Designer con un patrón uniforme. Estoy buscando intentar crear máscaras distintas, máscaras que no sean reconocibles cuando alguien pueda observar este tipo de materiales, alguien que esté familiarizado con Substance Designer, pues que pueda reconocer a la perfección la máscara que nosotros estamos usando, ¿no? Y de esta manera, pues creo que estamos consiguiendo unos resultados más interesantes. También podríamos, por ejemplo, aprovechando tal vez esta máscara y un mapa que tenemos aquí como de humedades, este de aquí, este nos va a venir muy bien, por ejemplo. Podemos simular que pues, hay zonas donde se está empezando a acumular musgo o algo similar, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Nuevamente, utilizando un tono saturación, podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo esto de aquí. Quizás si queremos cambiar la escala, porque ahora mismo la escala de este musgo, de estas cosas que estoy acumulando en la pared, quizás es demasiado grande, podríamos utilizar un tile con un Safe Transform, por ejemplo, sería una manera de hacerlo, ¿no? Aquí podríamos ponerle un tile de 2. Y si no queremos que el tileado sea tan evidente, también podemos utilizar un Noise Upscale, que es una manera de añadir tileado a nuestros mapas de otra manera distinta, utilizando una serie de máscaras, como se pueden empezar a ver aquí, por ejemplo, que bueno, os pueden ayudar a romper esta perfección del patrón. Yo de momento voy a utilizar mi tile simplemente porque creo que el efecto no se nota muy repetido en este muro de piedras. Y quizás en lugar, vamos a ver, vamos a mezclar varios tipos de manchas, porque quizás me parece que la cosa estaría entre 1 y 2. Aquí, por ejemplo, una cosa que podemos hacer es, si yo no quiero un tileado perfecto, si quiero que el tamaño de estas manchas esté en 1,5, por ejemplo, lo que podemos hacer es un transform normal y corriente. Lo que ocurre es que con transform, si yo hago una cosa como esta, por ejemplo, este mapa ya no es tileable. Si os fijáis, el tileado se rompe porque no lo estoy escalando de una forma proporcional. Lo que puedo hacer es que una vez esté satisfecho con esto de aquí, puedo utilizar otro nodo, por ejemplo, make it tile, que sería este de aquí. Para volver a transformarlo en tileable. Y entonces pues puedo conseguir que un patrón que no era tileable originalmente se transforme en tileable de esta manera. Vamos a intentar, por ejemplo, disimular un poco los problemas que estamos introduciendo y más o menos así puede estar bien. Entonces ahora hemos introducido como estas otras manchas sobre nuestra piedra, que podemos decidir si queremos que sean más o menos intensas. Pensad que cuanto más sutil sea el efecto, pues menos evidente también va a ser aquí el tileado, etc. En principio creo que como base, como punto de partida, este efecto me puede funcionar. Vamos a duplicar uno de estos mapas que estamos utilizando para romper los patrones, porque este mapa como de humedades me suele parecer interesante para obtener resultados también en nuestro material. Este lo vamos a conectar directamente sobre nuestro objeto y quizás le vamos a poner modo overlay o una cosa así. Vamos a buscar romper un poco la perfección de los tonos y de los colores. Vamos a trabajar quizás con multiplicar para oscurecer algunos de ellos. Tal vez con Add Sub. Vamos a probar varios formatos distintos. Simplemente quiero añadirle un toque más de variación, que no sea tan uniforme el albedo, sino que tenga algunos cambios en algunas de las piedras, ¿no? Para conseguir lo que yo tengo en mi mente que va a ser un resultado más interesante. Vamos a modificar un poquitín el tono general. Como veis, aunque pueda parecer muy complicado, hemos ido añadiendo detalles poco a poco. Siempre os digo lo mismo, en Substance Designer
las cosas en realidad son más fáciles de lo que parecen porque no se trata de hacerlo todo a la vez, sino de poco a poco ir probando, ir añadiendo cada vez más detalles para ir añadiendo complejidad a nuestra textura, a nuestro albedo, a nuestro displacement o a lo que sea. Yo ahora con esta base ya estoy más o menos satisfecho. Vamos a continuar ahora con el mapa de glossiness y luego, si es necesario, retomamos nuestro mapa de diffuse y lo completamos para que quede nuestro material más interesante. Antes de continuar añadiendo más detalles a nuestro mapa de albedo o nuestro diffuse, que como veis pues ya va tomando forma, ya hemos conseguido que nuestras rocas tengan pues eso, unas zonas más rojizas, unas zonas más verdes, más amarillas. Hemos añadido mucha variación, hemos añadido pequeñas motitas, etc. Pero ahora mismo es difícil previsualizar este material correctamente en nuestro render interactivo porque no tenemos un buen mapa de glossiness. Entonces, antes de continuar definiendo las propiedades finales de este material, creo que es importante que nos concentremos un momento en el glossiness, hagamos un mapa de glossiness aproximado para que podamos tener mejor representación del material que estamos creando. Para crear nuestro material de glossiness vamos a utilizar una combinación de algunos de estos mapas de black and white spots que son muy interesantes para conseguir precisamente mapas de glossiness, porque si os fijáis bien, tienen estas motitas, ¿no? Estas zonas más glossiness más alto, glossiness más bajo, y en una roca esto es súper interesante, ¿no? Que tengamos como este comportamiento que haga que parezca que hay de repente pues un grano de la roca más expuesto, con un glossiness mayor, es justo lo que estamos buscando. Entonces, para crearlo simplemente vamos a sustituir esto por esto. Ya vamos a poder empezar a previsualizar aquí en nuestro render el glossiness. Si os fijáis, teníamos antes un color muy uniforme, ¿no? Vamos a volverlo a poner, que hacía que esto pareciera más plasticoso, y simplemente introduciendo estas variaciones ya tenemos una representación de nuestro glossiness mucho más interesante. Para controlarlo podemos añadir un nodo de niveles que nos va a permitir subir el glossiness general, por ejemplo, y bajar el glossiness máximo de esta manera. Vamos a buscar un equilibrio con el que estemos más o menos contentos. Ya os digo que ahora estamos en una fase primitiva de la creación de este mapa de glossiness, y para hacer este trabajo podéis probar diferentes HDRs de los que trae Substance Designer. Por ejemplo, uno de los más comunes suele ser, por ejemplo, este. Si queréis ver con qué HDR estáis trabajando, en las opciones de vuestro environment lo mostráis, por ejemplo, ¿no? Queremos ver, pues es un reflejo del sol, tal vez vamos a ver con este otro, que es como más nublado. Ir probando varios, ¿no? Hasta que pues podáis establecer cuál es el glossiness de vuestro material. Creo que vamos a utilizar aquí el que viene por defecto, que es este, que tiene pues es un buen equilibrio entre pues un sol, etcétera, y nos da una buena previsualización de nuestro material. Vamos a ponernos en una zona, por ejemplo, donde veamos bien los reflejos, como esta de aquí. Y ahora sí vamos a poder trabajar mejor en nuestro glossiness general para este material. Y si os fijáis, lo que podemos hacer ahora es añadir algunas de estas perlitas especulares, ¿no? Algunas de estas zonas con mayor especular, quizás pues aislándolas de este mapa, por ejemplo. Podemos, o incluso de este mismo mapa, lo que podemos hacer es duplicar este mapa o añadirle un nodo de transformación, rotarlo, por ejemplo, 90 grados o 45 grados, y de esta manera tenemos otra posición diferente a la del original. Y ahora con un mapa de niveles lo que podemos hacer es aislar algunas de estas perlas, ¿no? Vamos a hacerlo. Aislar como las zonas más brillantes de este mapa, como pueden ser estas de aquí, y ahora las vamos a combinar por encima de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Vamos a crear un blend en el que vamos a combinar pues estas dos cosas. Le vamos a poner un añadir y se lo vamos a poner quizás con menor intensidad. Y de esa manera pues vamos a hacer que aparezcan algunos puntos con un glossiness mayor. No sé si este es el mejor mapa para hacer esto. Vamos a buscar otro tipo de mapa, quizás, como un dirt, ¿no? Que tiene estas perlitas como más marcadas. Vamos a intentar aislar unas cuantas, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Y simplemente se trata de empezar a crear estos puntos más brillantes. Esto lo podemos combinar varias veces, podemos repetir este proceso varias veces. Y quizás vamos a combinarlo con el que teníamos antes originalmente, que bueno, puede que fuera
interesante. Vamos a contrastarlo mucho más y nuevamente se lo ponemos en modo añadir y lo destacamos solo en algunas zonas, ¿no? Y vamos creando pues este mapa de glossiness un poquito más complejo, ¿veis? Ahora ya pues cuando yo tengo estos reflejos es mucho más interesante trabajar en este material. Ya no tengo pues un material con un glossiness tan homogéneo, ¿veis? Ahí ya se pueden ver estas zonas donde hay pues un glossiness más marcado, que es justo lo que a mí me interesa. Y esto lo podemos también combinar, por ejemplo, con nuestro mapa de curvatura, este que tenemos aquí. Podemos hacer que estas zonas expuestas tengan un glossiness mayor a las zonas donde hay oclusión, ¿no? Esto podría ser interesante. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a introducir aquí otro blend y vamos a conectar este mapa de ambient occlusion a nuestro glossiness. Y como veis, pues vamos a ponerle quizás un añadir y se lo vamos a poner muy sutil. Quizás tenemos que poner un añadir sustraer, una cosa así, puede funcionar. Y con esto pues añadimos otro grado más de glossiness variable, ¿no? Que nos puede permitir que nuestra previsualización sea más interesante. Quizás me he pasado con algunos de estas motitas blancas. Voy a reducírselo un poquito. Y bueno, ahora no estamos buscando un glossiness final, pero estamos buscando simplemente algo que nos permita trabajar un poco más a gusto con este material, ¿no? Ya tenemos aquí un glossiness que es más interesante que lo que teníamos originalmente. Posteriormente, si queremos rescatar algunos de los mapas que hemos usado aquí, por ejemplo, imaginar que quiero que estas motitas o estas humedades tengan un glossiness diferente, pues podría rescatar esta máscara y añadirla con un blend por encima para que mi glossiness tenga también de alguna manera estos efectos representados, ¿no? Tal vez, por ejemplo, esta máscara, que parece interesante, vamos a probar con ella. Vamos a añadir aquí un blend y lo que podemos hacer es algo parecido a lo que hicimos antes. Vamos a utilizar, por ejemplo, un nodo de niveles y vamos a utilizar esto como máscara, por ejemplo, que era esta máscara de aquí. Y entonces ahora con estos niveles puedo hacer que en esas zonas de la máscara, por ejemplo, aparezca más o menos glossiness. Puedo reducir el glossiness para esa parte de la roca que era como más grisácea, ¿no? Y entonces pues voy creando poco a poco este tipo de efectos que hacen que parezca más complejo el material, ¿veis? Eso es justo lo que estoy buscando, ¿no? Como estas variaciones en mi glossiness. Y también, por último, podríamos quizás recuperar algo de información de aquí, de nuestro mapa de altura, y seguir añadiendo complejidad. De momento, para el propósito de este tutorial, este glossiness es suficiente. Ahora ya tenemos una mejor previsualización de lo que estamos haciendo. Si queréis, por ejemplo, podríais hacer incluso un render con Array en lugar de con el render OpenGL, ¿no? Que os va a dar un resultado más parecido a lo que obtendríamos en un motor de render como V-Ray o como Octane o alguno de estos. Pues aquí ya podemos ver que tenemos pues este tipo de comportamiento que a mí me parece que es más adecuado para lo que yo estoy buscando. Vamos a volver a pasar a nuestro OpenGL. Y una vez que ya tenemos este mapa de glossiness, podemos continuar trabajando en nuestro mapa de diffuse. Para terminar este material vamos a crear un material de la junta de nuestras piedras. Podríamos hacerlo mucho más complejo, se me ocurre que quizás podríamos añadirle musgo, palitos, roquitas, etcétera, pero tampoco quiero complicar mucho más este tutorial. Así que voy a hacer un color muy básico, un color como de tierra o algo así, y vamos a ver cómo se mezclarían los dos mapas o los dos materiales en función a la altura, y con eso ya cerramos este tutorial. Más adelante continuaré haciendo tutoriales de Sustain Designer y quizás tengamos tiempo de cubrir técnicas más avanzadas. Pero de momento vamos simplemente a ver cómo podríamos crear un material para esa junta de ahí y cómo podríamos mezclarlo en altura para que pues, no tengamos aquí como esta zona completamente plana. Para poder mezclar dos alturas, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un nodo especial que se llama High Blend, que nos permite precisamente eso. Dados dos mapas de altura diferentes, vamos a usar cualquiera, por ejemplo, voy a utilizar este. Vamos a poner el que actualmente ya tenemos, que es este, como el mapa de altura superior y el nuevo como mapa de altura inferior.
Evidentemente, si este mapa de altura que estoy utilizando tiene valores muy altos, van a pasar cosas como estas que están ocurriendo aquí. Luego lo primero que voy a hacer es que voy a normalizar un poquito la altura de este mapa. Voy a quitarle intensidad. Y ahora lo que conseguimos con esto es precisamente lo que os estaba comentando anteriormente. Yo puedo decidir qué posición ocupa cada uno de estos mapas en altura. Y esto es extremadamente interesante cuando tengo, por ejemplo, un mapa de altura tan complejo como este y quiero mezclarlo con otro diferente. Vamos a conectar esto a nuestro nuevo mapa de altura para que podáis ver un poco qué es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, si os fijáis, tenemos justo en esas grietas un nuevo mapa de altura definido por este material de aquí. Quizás podemos incluso reducir aún más el contraste, porque quiero que sea un poquito más plano. Y con los parámetros que tenemos aquí, también podemos ajustar su contraste. Vamos a ponerle quizás un poquito más. Todavía un poco más. Para que se coma esos pequeños bordes. Y ahora una cosa que podemos hacer, por ejemplo, para que... Si quisiéramos simular que aquí pues hay un mortero, ¿no? Que se ha hecho como sobresalido un poquito este otro material. Una cosa que podemos hacer es, utilizando un blend, podemos restar esta información, por ejemplo. Esta información, si yo se la sustraigo a mi mapa original y entre medias conecto un blur, por ejemplo, para ensanchar lo que voy a sustraer, puedo conseguir este tipo de resultados. Vamos a hacer que no tenga tanta intensidad. Podemos conseguir este otro tipo de resultados. No se lo voy a poner al máximo para que entendáis un poco lo que voy a intentar simular. Haciendo esto puedo conseguir, si os fijáis, que quede como un sobresaliente en mi material original, como este efecto que sobresale mi material original. Y ahora puedo, por ejemplo, controlando la cantidad de este sustraer que le conecto y el grosor o la cantidad de este blur, puedo controlar la forma, la redondez de este material que queda entre nuestras piedras. Así que si estuviéramos buscando, pues no sé, un cemento que hace de unión entre estos dos materiales, esta sería una manera en la que lo podríamos conseguir, por ejemplo. Y como veis, pues aquí ya tenemos este material. Además, este material de mezcla o este nodo de mezcla tiene la posibilidad de que extraigamos una máscara. Si os fijáis, esto me crea además una máscara. Y esta máscara yo me la puedo llevar ahora a mi mapa, por ejemplo, de color, ¿no? Para conseguir que, por ejemplo, en las partes de este material donde está esta junta, pues tengamos otro tipo de material diferente, ¿no? Lo voy a conectar aquí, por ejemplo, utilizando esta máscara. Y quizás podemos vamos a crear aquí un degradado de color. Vamos a hacerlo súper rápido. Vamos quizás a utilizar estos mismos colores rápidamente, algo así, algo muy sutil, ¿no? Que quizás nos dé como esa apariencia de tierra. Vamos a hacerlo a mano. Vamos a introducir aquí algunos colores diferentes. Bueno, tal vez una cosa así. Y este material es el que vamos a conectar en la parte de abajo de nuestro material de rocas. Entonces ahora en nuestro diffuse, si os fijáis, tenemos aquí una mezcla de dos colores distintos. Por un lado el color de nuestras rocas y por otro lado el color de este material. A este material deberíamos de hacerle algo similar a este procedimiento que hemos utilizado para el material de nuestras rocas. Ahora está muy plano y deberíamos de empezar a buscar maneras para añadirle más complejidad. No sé, vamos a hacerlo un poquito a grosso modo para que entendáis el procedimiento. Podríamos empezar, por ejemplo, con algo como esto, tal vez. Le podemos poner aquí un overlay o un soft light con una intensidad pequeñita para ir añadiendo, pues eso, más complejidad. Podríamos empezar a mezclarlo tal vez con un mapa de musgo en algunas zonas. Vamos a buscar otro tipo de noise. Como quizás... Vamos a ver este, por ejemplo. Este puede estar bien, ¿no? Vamos a mezclar
un poquito, porque ya habéis entendido, creo, la dinámica en todo lo que hemos hecho aquí, pero para que entendáis un poco cómo sería, vamos a buscar quizás ahora con un tono saturación, vamos a buscar colores distintos, ¿no? Vamos a buscar quizás unos colores más verdosos, con menos intensidad, pero que solo se produzcan en las zonas definidas por esta máscara. Y esta máscara, para que sea más contrastada, pues tal vez podemos hacer una cosa como esta, ¿no? Entonces ahora vamos, como solo está en las juntas, si os fijáis, no se nota tanto el efecto, no queda tan feo, porque estamos definiendo colores en zonas muy pequeñas. Entonces, con que tengamos aquí una pequeña cantidad de estos colores, puede que sea suficiente. Dejadme ver un poco si nos estamos comiendo mucha parte de nuestras rocas. O sea, si estamos introduciendo estos colores en partes muy raras de nuestras rocas, que eso no me interesa. Pensad que luego con este otro nodo de curvatura se integra mucho mejor, ¿vale? Nuestro material. Pero quizás se me ocurre que podríamos intentar aprovechar un poco este generador, tal vez, ¿no? Que hicimos previamente, o bueno, vamos a arrastrarlo hasta aquí. Y vamos a hacerlo muy distinto, vamos a hacerlo, no sé, vamos a ponerle menos cantidad de piedrecitas y sobre todo lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una escala mucho menor, ¿no? Simplemente vamos a intentar crear como, quizás le vamos a poner muchas más piedrecitas, ¿no? Como, qué sé yo, 50, ¿no? Para que tengan unos tamaños más pequeñitos. Y ahora vamos a jugar un poquito con el desorden de este patrón. Vamos quizás a cambiar su tamaño en varias direcciones para añadir más aleatoriedad. Y aquí vamos a empezar a jugar un poquito con este desorden, con este offset y con su posición también. Vamos a empezar a jugar un poco más. Estamos simplemente buscando crear como unas piedras que nuevamente, como esto va a ocurrir a una escala muy pequeña, de hecho se me ocurre que quizás incluso podríamos poner más, vamos a poner 100. Una cosa así, o sea, queremos simplemente unas piedrecitas que de repente parezca que están acumulándose ahí, en esa parte de mi material. Y quizás esto se lo puedo introducir como parte del mapa de relieve. Vamos a introducirlo aquí. Por ejemplo, vamos a ver cuál sería su escala en este mapa, que es bastante difícil de ver. Y bueno, estas son las piedrecitas que quiero justamente introducir. Vamos a ponerlo en Max, por ejemplo, para que simplemente sobresalgan en algunos puntos por encima de nuestro material original. Y tal vez lo que podemos hacer aquí es, pues, utilizarlo, como veis, como tiene tanta intensidad este mapa, está sobresaliendo por encima de mis rocas originales. Quizás aquí, por ejemplo, es más inteligente que en lugar de hacer esto, conectemos nuestro original aquí y ahora utilicemos un blend, por ejemplo, para mezclar este mapa, este otro mapa y solamente en las zonas definidas por la máscara. Luego esta máscara que tengo ahora mismo aquí está definiendo dónde se me aplican unos y dónde se me aplican otros. Quizás lo he conectado al revés, vamos a ver, sí, efectivamente lo hemos conectado al revés. Y ahora tenemos aquí estas pequeñas piedrecitas. Y para que no tengan esta contribución, simplemente lo vamos a poner así. Y se lo vamos a poner en modo máximo o... Vamos a ver. En añadir, quizás. ¿Qué está ocurriendo aquí? Algo está pasando. Dejadme ver si es que esta máscara no está bien creada. Debería de estar perfectamente. Mapa de opacidad. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a invertir esta máscara mejor para evitarnos este problema. Y así podemos alterar la posición para que sea más fácil poner esto en modo añadir y que no nos estropee nuestro mapa original. Y ahora podemos controlar la cantidad de intensidad para estas piedrecitas y esto sería lo que conectaríamos a nuestro mapa de relieve. Vamos a ver cuál es el resultado. Y entonces ahora aquí veis, hemos creado estas nuevas piedrecitas que sobresalen de nuestro material original. Pero también va a ser interesante que a estas piedras les pongamos
colores diferentes, porque no queremos que tengan el mismo color que tiene el material de base que hemos creado previamente. Luego lo que vamos a hacer aquí ahora es extraer una máscara, que quizás puede ser esta misma, y vamos a aprovechar tal vez alguna de estas que creamos previamente, como yo creo que esta puede ser interesante. Vamos a duplicar este degradado, pero se lo vamos a conectar a este otro mapa. Y entonces tenemos este otro resultado. Quizás vamos a quitarle precisión. Vamos a borrar algunos de estos puntos. Y como estamos en una escala tan pequeña, quizás necesitamos mucha menos precisión. Vamos a mover este punto hasta que esté en la base de nuestras roquitas, como tal vez por aquí. Y esto puede servirme como mapa de color. Y ahora, para decidir en qué zonas pongo cada uno de estos materiales, voy a crear aquí con un histogram scan una máscara, como por ejemplo esta, y estos dos materiales, o estos dos mapas, los voy a combinar en mi diffuse, de manera que ahora tengo aquí este material tan raro que hemos creado, que honestamente no me termina de convencer. Me parece que hemos exagerado mucho este efecto. Pero bueno, es lo que tiene hacerlo rápido. Y ahora vamos a crear aquí con un blend un nuevo color para esas piedrecitas que sobresalen de mi material original, ¿no? Tienen mucha intensidad, el mapa de desplazamiento, si os fijáis, es muy intenso, y eso lo controlamos desde aquí. Vamos a ponerle mucha menos intensidad. Simplemente queremos que haya como un poquito de imperfecciones acumuladas en esa parte de ahí. Si queremos que haya más todavía, podríamos aumentar aquí la escala, por ejemplo. Vamos a jugar con las dos cosas. Vamos a aumentar un poquito la escala, ¿no? Primero. Y luego también vamos a aumentar la cantidad. Vamos a ponerle 130, por ejemplo. Y nuevamente vamos a subir la escala para que estén más juntas. Vamos a quitarle un poquito de aleatoriedad. Tal vez una cosa así. Como veis, esta es una de las ventajas que tiene System Designer, es que como es completamente procedural, nos permite hacer cambios, y cualquier cambio que hagamos ahora mismo en este nodo automáticamente actualiza todas nuestras máscaras. Vamos a ponerle mucho menos porque, en mi opinión, siento que está demasiado destacado esas hendiduras o esos salientes que estamos creando. Vamos a hacerlo mucho más sutil. Simplemente quiero que haya, pues, que entendáis cómo podemos combinar varios efectos. No es muy estético ahora mismo, pero creo que la idea o el concepto de cómo podemos hacer este tipo de cosas ha quedado bastante claro. Y con esto tal vez podríamos dar por finalizado este material. Vamos a ver cómo sería nuestro diffuse final. Quizás voy a utilizar un color menos intenso para esta mezcla. Lo voy a mezclar con menos del 100%, ¿no? Que estén ahí presentes esas piedrecitas, pero no tanto. Como una cosa así. Podríamos crear otro tipo también de imperfecciones, tal vez como simular que se están acumulando, pues, palitos o cosas por el estilo, pero en principio yo creo que esto es suficiente. Este podría ser perfectamente nuestro diffuse final. Nuestro mapa de normales se ha creado automáticamente a partir de nuestro mapa de altura. Nuestro glossiness, creo que para el propósito de este tutorial también está bien. Podríais continuar añadiendo todo tipo de cambios si consideráis que, pues, esto se puede mejorar. Quizás, por ejemplo, el glossiness, que ahora mismo se me está introduciendo, que viene del mapa de altura, no me parece muy correcto, así que una cosa que puedo hacer es crear un blend. Ya tengo aquí una máscara, que es la que estamos utilizando para mezclar nuestras piedras y nuestra junta. Lo vamos a poner en modo multiplicar a una opacidad, no sé, tal vez de este tipo. Porque como es una zona donde posiblemente se acumula más suciedad, etcétera, no queremos que sea tan brillante. Y quizás una cosa así ya nos puede funcionar. Por último, nuestro mapa de altura, pues es este mapa bastante complejo. Tenéis que pensar siempre que cuando hacemos un mapa de altura, aunque parece que aquí no hay mucha información, como estamos trabajando con System Designer con mucha precisión, aquí hay muchísima información. Si conectamos un mapa de niveles, por ejemplo, podemos acceder
a ver hasta qué punto tenemos aquí un montón de detalles, ¿vale? Este es un mapa que evidentemente sería ideal si lo renderizamos como un mapa de por lo menos 16 bits para poder rescatar toda esta información a la hora de crear nuestros mapas de desplazamiento. De momento lo vamos a dejar así. Si no nos gusta, por ejemplo, el tamaño de la junta, queremos modificarlo, ahora una vez que ya tenemos creado nuestro material, podemos ir, por ejemplo, a diferentes partes de nuestro material y yo puedo aumentar este delete para que haya menos cantidad de junta, menos cantidad de separación. Vamos a ponérselo en 5 o incluso tal vez en 6. Vamos a ver. Quiero quitar parte de esas juntas. Fijaros que utilizando estas técnicas que hemos visto, nosotros podríamos hacer todo tipo de cosas. Yo podría, aquí al principio de mi creación, de mi patrón general, podría haber seleccionado una sola roca y haberla sustituido por una combinación, por ejemplo, de múltiples rocas para hacer que en este hueco de aquí, en lugar de haber una piedra normal, haya, por ejemplo, 4 o 5 piedras rotas. Y así podría ir añadiendo complejidad al patrón base de este material de roca o de muro de rocas. Creo que hemos visto en este tutorial algunas técnicas importantes que os van a permitir afrontar retos nuevos a la hora de crear materiales en System Designer y ese era el principal objetivo con este tutorial. Como siempre os digo, no os recomiendo que sigáis esto paso por paso porque primero he tenido que ir muy rápido en algunas partes y algunas cosas las he hecho pues un poco a voleo. Y segundo, porque si no, no vais a aprender lo verdaderamente importante, que es a identificar pues, las técnicas que se han utilizado aquí para luego aplicarlas a cualquiera de vuestros materiales. Como siempre, espero que este tutorial os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.